Ayer finalmente se dio el balotaje en la Argentina. El 55.7% de electores decidió que Javier Milei, el liberal libertario, algunos lo ubican en la extrema derecha, sea el nuevo presidente o mandatario de la Argentina para los próximos 4 años, frente a un 44.3% que obtuvo el candidato del oficialismo, el peronista Sergio Massa. Yo coincido con quienes ayer en redes sociales a propósito de estos resultados, para hablar brevemente nada más de esto, nos decían, bueno, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar o para criticar lo que decida otro país si nosotros en las últimas elecciones pues finalmente también como país hemos decidido que los destinos del Ecuador vayan por una senda distinta a la del progresismo o la izquierda, etcétera, ¿no? Argentina está atravesando uno de los momentos más críticos desde el retorno a la democracia en el año 83. Son 40 años precisamente de democracia que está viviendo la Argentina, y en condiciones económicas y sociales el gobierno actual, el gobierno de Alberto Fernández, ha enfrentado una situación y una condición muy compleja, que unos podrían creer que fue heredada desde el gobierno de Macri, otros pueden endosarle al gobierno de Fernández, digamos, por ejemplo, el incremento de la pobreza, entre otras cosas, la inflación que está por encima ahora mismo del 140%, y algunos otros indicadores de los cuales se comenta y se habla, que muchos de ellos probablemente deben haber influenciado de una u otra manera en la elección de ayer, que como bien decía un querido amigo a propósito del debate de la semana pasada entre los dos candidatos finalistas, el electorado en Argentina decidió en buena medida también influenciado por una buena dosis de bronca y de enojo con la actual clase política. Y ayer escuchaba algunos medios de comunicación de Argentina que decían que el 55% sí que obtiene Milei es de alguna gente que confía en su proyecto político, en su visión de país, en sus propuestas y demás, pero que también hay una buena dosis de rechazo a Sergio Massa, que además de ser candidato presidencial, era o es todavía a esta hora el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Y por otra parte, el 44% de electores también que votaron por el peronismo, en ese 44% hay una buena dosis de rechazo en contra del candidato Milei, que generaba mucho miedo por diferentes propuestas o las mismas puestas en escena del candidato, ¿no? Aquella que a mí, por ejemplo, me pareció de película de terror, en la que aparece con una motosierra, ¿no? Una cosa que no se había visto, creo que nunca, en una campaña electoral en la región. Y no sé si en el mundo, donde apareció antes un candidato presidencial cargado de una motosierra, en un mitin político, en una caravana. Sus disputas que fueron expuestas además públicamente, enfrentándose al mismo Papa, a un Papa argentino, a Francisco, con su visión de lo que es además del Estado. Milei es un político que apareció hace 2 años nada más, que además entiendo también para la sociedad argentina es un fenómeno nuevo y es a estudiar también lo que ha ocurrido con Milei, aunque si hacemos una comparativa con lo que ha pasado acá en Ecuador, en ese sentido es algo parecido, ¿no? Porque también hace 2 años, 2021, es que aparece Daniel Noboa en la escena política como legislador, pero de ahí a acá no es que ha construido tampoco una figura o un nombre o una imagen para llegar hasta donde llegó. Milei sí lo hizo. Milei era permanentemente invitado a los medios de comunicación, a las entrevistas, primero como analista, después ya como candidato al Parlamento, ya después como parlamentario, etcétera, etcétera, ¿no?
Y finalmente, todas esas, como les decía, puestas en escena y partes del relato de Milei, que es muy afín al mercado libre, sin la mínima presencia del Estado. Él no cree en el Estado, por eso él cree que hay ministerios como el de educación, el de salud, que hay que eliminarlos. También generó mucho rechazo y resistencia en buena parte del electorado. Pero finalmente el hombre ha sido elegido. Ahora, ¿quién nos va a decir que si la Argentina ayer hizo lo correcto o no? Finalmente será el tiempo. Considero que una vez que el hombre asume el poder y se rodee, ojalá, de buenos asesores, de un buen gabinete de ministros, entienda que una cosa es hacer campaña electoral, intentar ganar, en donde se puede decir de todo, como acá que nos dijeron que iban a generar 2 millones de nuevos empleos, por ejemplo, que iban a dejar el salario en $500, etcétera, etcétera, se dijo acá. Bueno, allá igual. La campaña electoral es una cosa y el ejercicio del poder es otra. Acá se dijo que se iba a eliminar la tabla de drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo. En esta campaña además pasó lo mismo. Dijeron lo mismo. Vamos a ver qué es lo que ocurra cuando ya finalmente el señor Milei asume el poder y se rodee justamente de lo que les decía, asesores, ministros que seguramente le dirán, oye, no es tan fácil, o sea, por ejemplo, la eliminación o supresión de las secretarías de Estado, de los ministerios, es un asunto que tiene que pasar por ejemplo, el Parlamento. Y si no tienes una mayoría en el Parlamento, si tus propios aliados en el Parlamento consideran que no es lo mejor que tú elimines estas secretarías de Estado, pues simplemente esa propuesta no pasa. Entonces hay que apelar también, digamos, a la sensatez o a la madurez política que pueda tener el equipo que complemente lo que será el gobierno de Milei. Y no solamente lo que Milei venía diciendo durante la época de campaña, porque insisto, ejemplos hay, y creo que nosotros tenemos acá uno que está de salida y de sobra, de que en campaña se puede decir lo que sea, y se puede ofrecer lo que sea, y después, cuando asumen el poder, la cosa no es tan sencilla y no es tan fácil, y más bien les termina resultando muy complicado y muy difícil, no solo que cumplir con las ofertas que hicieron demagógicamente en campaña, sino que además les va a resultar muy difícil gobernar. Y una cosa que sobre la cual quería comentar a propósito de una serie de comentarios, valga la redundancia, y de teorías que había escuchado antes de esta elección en Argentina, de que Milei era y lo escuché 2 veces, y de personas que son súper informadas y que están muy involucradas en el tema político, y que decían que Milei había sido como la construcción de una figura a partir de una estrategia política de los sectores del progresismo, como para evitar que nuevamente Juntos por el Cambio o el grupo de Macri regrese nuevamente al poder. Bueno, ayer resulta que, lejos de todo eso, Milei salió a dar su discurso, que además también fue un discurso bastante breve, quizás más moderado de lo que fue Milei en campaña, o sobre todo en la primera vuelta, porque en la segunda vuelta él ya venía moderándose para tratar de conseguir votos que no los iba a ganar si mantenía esa misma actitud que la primera vuelta, entonces ya venía más moderado. Y el discurso de ayer fue corto, más moderado sí, pero entiendo que él no habló hasta que la señora Bullrich, que fue la candidata de Juntos por el Cambio, llegue hasta la sede de La Libertad Avanza, y que Mauricio Macri, el expresidente de la Argentina, también llegue hasta esta sede. Y durante el discurso, una cosa que sorprendió, digo, a los argentinos mucho más que a nosotros, pero a uno que está viendo de lejos esta situación, es el agradecimiento justamente a Macri y a Bullrich, de quienes dijo Milei, habían puesto el cuerpo para generar este cambio en la Argentina. Entonces ahí ya, digamos, como que, creo yo, se desbarata cualquier tipo de teoría que pueda haber con respecto de que Milei era una invención de los grupos de izquierda en la Argentina. Así que,
insisto, digo, nosotros como espectadores veremos lo que pasa en la Argentina y por el bien de su sociedad, de su pueblo, de los destinos de su país, ojalá y lo de ayer no haya sido un acto de suicidio político por parte del pueblo argentino. Y finalmente, para quienes tienen muchas expectativas en este personaje tan estrambótico como es Milei, las expectativas se cumplan. Otra cosa sería desearles desde ya el absoluto fracaso y que ojalá la Argentina se vaya de una vez al despeñadero. No, por supuesto que no. Pero vamos a ver también con gran expectativa qué es lo que ocurre con un liberal libertario en el poder, con alguien que no cree en el Estado. Y vamos a ver qué tan viables son y qué tan pragmático termina siendo él ya en el poder con sus teorías y con sus ideas. Uno podría pensar que los argentinos saltaron al vacío sin paracaídas. Hay una gran parte de la población que cree que Milei tiene la receta mágica para poder resolver los problemas de la Argentina, receta en la cual se incluye la dolarización a la ecuatoriana. Así que solo el tiempo lo va a decir, si es que Argentina hizo lo correcto o no. Y nosotros estaremos como espectadores de lo que suceda, ¿no? Acá en Ecuador, el viernes anterior, se eligieron autoridades en la Asamblea Nacional. Finalmente, yo les decía que iba a comprar una gran bolsa de canguil para ver la sesión y para ver si es que, como muchos agoreros del desastre, ocurría lo que vaticinaban, de que se rompía la alianza, de que se rompía la mayoría. Estaban confiados en que Noboa se convierta en una nueva versión de Lasso y de que, faltando minutos para que se lleve adelante la sesión de la Asamblea, ejecute un plan de la traición, y eso no pasó. Ocurrió más bien que, bueno, ya vamos a ver al final de todo lo sucedido, no solo lo del viernes, sino también lo de ayer, cuando finalmente se distribuyeron las 15 comisiones especializadas de la Asamblea. Daniel Noboa terminó saludando y felicitando la actitud de los legisladores y lo que había sucedido en estas dos jornadas, ¿no? Pero el viernes anterior pasó lo que comentamos durante algunos días que podría pasar, y es que Noboa, alejándose de las prácticas que habían resultado comunes, insisto una vez más, durante los últimos dos gobiernos, ejecute un plan de la traición para satisfacer al anticorreísmo que se atribuye el triunfo de Noboa. Porque todavía ustedes van a escuchar, sobre todo a periodistas y a gente que se las da de analistas. Por ahí hay uno que es un fracasado también, ex vocero de este gobierno fracasado, me refiero a Carlos Gijón, que decía que Daniel Noboa ha traicionado a sus votantes. Bueno, yo no sabía que el señor Noboa ganó auspiciado por el Partido Anticorreísta Ecuatoriano. No sabía, es más, que ese partido o esa corriente política y filosófica existe. No tenía idea, y no sé tampoco cuántos votos le aportó el anticorreísmo al señor Noboa, pero ellos se atribuyen para sí mismos el triunfo de Noboa. Cuando acá también ustedes habrán escuchado a varios analistas decir que Daniel Noboa representa incluso esa tercera vía que no se ubica ni dentro del correísmo ni dentro del anticorreísmo, y que está harta de esa pelea intestina que hay entre estas dos vertientes o dos corrientes, ¿no? Pero bueno, entonces estaban esperando que a última hora Noboa les diga a sus legisladores de ADN y que esté coqueteando con otros sectores políticos y ejecuten un nuevo plan de la traición. Bueno, eso no pasó, y más bien lo que se ratificó y se hizo el viernes anterior es que la alianza entre Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, ADN, el movimiento oficialista, la bancada oficialista, y algunos otros sectores independientes, e incluso para la votación del señor Kronfle, los mismos señores de Construye, pusieron los votos. Y para las autoridades en esta ocasión se obtuvieron votaciones que resultan realmente inéditas, ¿no? Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, en su segundo intento, logró
captar la presidencia de la Asamblea Nacional con 128 votos de 137 asambleístas presentes, 128 votos y 9 abstenciones. Una votación realmente importante que habla además de un trabajo político muy interesante, y sobre eso también vamos a comentar más adelante en este mismo espacio y con los entrevistados, por supuesto. Esa fue la votación con la que obtuvo la presidencia de la Asamblea el socialcristiano Henry Kronfle, 128 votos. No sé si hay algún extracto del discurso de Kronfle o no, ustedes me dirán, ¿no hay? ¿No? Bueno, yo sí quisiera destacar la última parte, sobre todo, del discurso de Henry Kronfle, cuando él habla de la aplicación de la muerte cruzada y para lo que ha servido. Sí, antes dijo que la Asamblea, bajo su conducción, va a trabajar en coordinación con el Ejecutivo, en beneficio para las grandes mayorías, para los agricultores, para los productores, para los ecuatorianos en general. Todo bien. Pero al final, y creo que esto tiene que ver también con que, obviamente, tanto de parte de Kronfle como de parte de Nebot, lo sucedido durante las jornadas del 14 y 15 de mayo del 2021 no había sido olvidado. Y Kronfle, entre algunas cosas, en su discurso, dijo que a la muerte cruzada le debemos los ecuatorianos que los legisladores que habían sido destituidos por Lasso al momento de decretar esa muerte cruzada el 17 de mayo anterior, regresen por la voluntad popular. Y es verdad, pues, Kronfle fue uno de los destituidos, Viviana Veloz fue una de las destituidas, y Egner Recalde fue uno de los destituidos, y están nuevamente de regreso, los tres como principales autoridades de la Asamblea, por cierto. A la muerte cruzada le debemos, además, que al fin se vaya el responsable del desgobierno que vive el Ecuador, dijo Henry Kronfle, refiriéndose al fin del gobierno de Guillermo Lasso, para el cual faltan apenas 3 días. Y eso, les insisto, creo que da cuenta también de que los socialcristianos no perdonan y no olvidan. Veremos qué pasa más adelante. Pero, por lo menos a mí, esa parte final del discurso de Henry Kronfle me llamó poderosamente la atención. Más adelante, fue elegida como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, con 99 votos afirmativos. Acá, en esta votación, los señores de Construye se bajaron de la camioneta, y algunos otros también votaron en contra. 99 votos afirmativos, 24 en contra y 14 abstenciones. Viviana Veloz, de la Revolución Ciudadana, es elegida como primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, con un discurso también bastante político, muy político el discurso de Viviana Veloz, en el que dijo que en democracia no puede existir poder sin responsabilidad, sin los controles que la ley permite. Obviamente, habla de fiscalización. Estamos en este acuerdo con fuerzas políticas que piensan diferente a nosotros. Este entendimiento es sincero, pero no es un apoyo incondicional al gobierno. Si se quiere poner sobre los ecuatorianos el peso de la crisis, estamos abiertos a discutir una reforma tributaria, pero que no cargue de impuestos a la mayoría de ecuatorianos. Eso fue lo que dijo Viviana Veloz al momento de su discurso, cuando fue elegida primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Está atenta además a este espacio la señora vicepresidenta, a quien de paso le mandamos un cordial saludo y por supuesto la felicitación, ¿no?, por esa designación. Como segundo vicepresidente fue elegido con 130 votos, 2 más que el mismo señor Kronfle, y 7 abstenciones, Egner Recalde, de la bancada de ADN. A la asamblea anterior había llegado por la Izquierda Democrática y probablemente es uno de los nombres que generó más polémica en la discusión en redes sociales, porque sobre él había pesado una denuncia durante la asamblea anterior. Finalmente esa denuncia no llegó a desembocar en su destitución.
Y por eso mucha gente lo comentó, ¿no? Y me reía, me provocaba, digamos, un poco de gracia leer a alguna gente en redes decir que había sido como muy cercano, protegido, etcétera, del correísmo. Pero el hombre finalmente regresa a la asamblea es por ADN, por la bancada del señor Noboa, por el partido del señor Noboa. Pero resulta que ha sido correísta Egner Recalde, no sabía eso. Con 101 votos a favor, 22 negativos y 14 abstenciones, fue elegida primera vocal del Consejo de Administración Legislativa la asambleísta Esther Cuesta, representante por los migrantes de la Revolución Ciudadana. Esther Cuesta es la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa. Diego Matovelle, de la bancada ADN, es elegido como segundo vocal del Consejo de Administración Legislativa con 131 votos y 6 abstenciones. Diego Matovelle, segundo vocal del CAL. La tercera vocalía del CAL quedó vacante. Porque, y les había comentado yo el viernes anterior, el nombre que proponía Construye para esta vocalía era el de Ana Galarza, que fue un nombre vetado por la Revolución Ciudadana. Ustedes entenderán bastante bien por qué. Lo explicábamos la semana pasada. Ana Galarza tiene una abiertísima confrontación con la Revolución Ciudadana. Lo dejó nuevamente, digamos, ver así durante su intervención, cuando ella propuso el nombre de Amy Gende, con un discurso en el que nuevamente apeló al nombre de Villavicencio, y yo creo y entiendo que la señora Galarza va a usar el nombre de Villavicencio de aquí en adelante durante lo que dure este periodo legislativo, como parte de la construcción de su relato. Viene desde la campaña con eso, llegó al Parlamento con eso, seguirá con eso durante los 18 meses que le queden a la Asamblea, ¿no? Habló ahí de que los pueblos y nacionalidades de este país, al cual pertenece, entiendo, la señorita Imigendi, al pueblo Sáchila, le dan colorido a la política ecuatoriana y al Ecuador. Un discurso que también fue muy criticado, sobre todo por representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, quienes obviamente creen que su paso por la política no es que le da o le aumenta el folclore a la misma, que no es que solo le dan colorido a la política, sino que ellos están generando permanentemente aportes y que son justamente actores que están participando y activando en política desde su condición, primero de ciudadanos ecuatorianos y después desde la experiencia que tienen en diferentes áreas, ¿no? Y como profesionales también, por supuesto. No es que si vienen de X, Y o Z, pueblo o nacionalidad, lo único que le aportan es folclore a la política, por supuesto. Yo también lo entiendo así. La señora Gende, nombre propuesto por Ana Galarza, no logró los votos necesarios para poder ser la tercera vocal del CAL, alcanzó apenas 68, le faltaron 2, y esa tercera vocalía está vacante a esta hora, ¿no? Esa tercera vocalía está vacante. Y por último, la cuarta vocalía del CAL queda en manos del Partido Social Cristiano, que al igual que la Revolución Ciudadana y ADN tienen 2 cupos en el CAL. En este caso, el PSC tiene la presidencia de la Asamblea y tiene la cuarta vocalía, que recayó sobre Jorge Acaiturri, con 130 votos afirmativos también y 7 abstenciones. Y así quedaría de momento el Consejo de Administración Legislativa, faltando, como les decía, únicamente que se elija a la tercera vocalía. Hay que ver por dónde van a pasar las conversaciones para ver si es que finalmente le ceden a alguien de Construye ese cupo, o si le dan a uno de los desertores de Construye y finalmente así terminan cumpliendo con lo que dice la norma, ¿no? Que todos los representantes del CAL pertenezcan a una bancada. O puede ser
que termine recayendo esa vocalía sobre otra bancada, porque finalmente esto se resuelve con votos, y si los señores de Construye no logran obtener los 70 votos mínimos para la elección, pues simplemente no van ni por más que... no puede suceder un milagro. Y lo que ha pasado es que los señores de Construye, que venían con un discurso radical de querer obstruir, de querer bloquear, de querer aislar a una opción política que alcanzó el 48% de electores en la segunda vuelta y que en la primera logró alcanzar la mayor cantidad de curules, me refiero a la Revolución Ciudadana, los señores de Construye querían aislar a los correístas. ¿Ya? O sea, los de Construye me imagino que querían construir un gueto y encerrar en ese gueto a los de la Revolución Ciudadana y que ni siquiera participen en el pleno. ¿Ya? Bueno, esos, por esas actitudes, que son, creo que el más claro reflejo de lo que es la verdadera antipolítica, además una antipolítica tóxica y nociva, influenciada por el odio, por la bronca, por la persecución, etcétera, 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 fueron ellos los que terminaron siendo los aislados y los bloqueados. Entonces ahora, si nadie quiere votar por alguien de Construye, bueno, por algo será, pues, o sea, quiere decir que no están haciendo las cosas tan bien y que su forma antipolítica de hacer política al resto de organizaciones políticas, pues no les cae bien. Entonces van bajándole un poco la espuma a su chocolate y ese discurso de confrontación, de bronca, pendenciero, o simplemente van a seguir permanentemente quedando aislados de las conversaciones políticas. Ahora o más adelante les va a pasar exactamente lo mismo si es que no hay un cambio de actitud en la forma de hacer política. Ahora, si van a seguir con esa forma antipolítica de hacer política, bueno, pues el destino de ellos será justamente el de que les aíslen, como ha pasado con la misma señora Galarza y algún otro representante de ADN, a quienes les han asignado estar en la comisión de la niñez. Y bueno, también para completar la información del viernes anterior, porque este es, digamos, es información no menos importante que la de la conformación del CAL, han sido elegidos Alejandro Muñoz como secretario general con 131 votos y María Soledad Rocha como prosecretaria. A la señora Rocha yo no tengo el gusto de conocerla, no sé quién es, pero Alejandro Muñoz sí. Alejandro es parte de las juventudes del Partido Social Cristiano, tiene una formación muy interesante como asesor legislativo, había sido antes asesor del legislador Vicente Almeida del Partido Social Cristiano, había apoyado a la bancada como asesor, como les digo, tiene una... a pesar de su juventud, porque Alejandro Muñoz es un tipo bastante joven, pero a pesar de su juventud tiene mucha experiencia y conocimiento con respecto del procedimiento parlamentario. Así que desearles éxitos a ellos también, no solo a los integrantes del CAL, en la misión que tienen para los próximos 18 meses, misión que además deberá ser compartida por el Ejecutivo, por el señor Daniel Noboa, quien a través de sus redes sociales ha expresado su satisfacción con respecto de lo sucedido durante estas sesiones en la Asamblea Nacional, ¿no? El pasado viernes, decía Noboa, por primera vez en muchos años el Ecuador presenció una sesión legislativa con enormes muestras de civismo y unidad nacional. Agradezco a los miembros de mi bancada por contribuir a este esfuerzo y les felicito por haber logrado una vicepresidencia y un puesto en el CAL. Esta primera sesión debe ser un augurio de nuevos tiempos y señales de una mayor gobernabilidad para lograr un Ecuador con empleo, seguridad, salud y educación para todos. Muy a la altura de los acontecimientos, el tuit del señor Daniel Noboa con respecto de lo sucedido el viernes y la elección de autoridades en la Asamblea. Y ayer, cuando con 114 votos se aprobó la propuesta que había sido presentada para la conformación de las comisiones, Daniel Noboa decía: Ecuador está por encima de todo lo demás. Hoy, la Asamblea Nacional ha hecho historia al aprobar con 114 votos la integración de las comisiones especializadas permanentes,
Estamos en camino hacia un país con madurez política que dice sí al empleo, que dice sí al progreso, que dice sí al bienestar de los ecuatorianos sobre las rencillas políticas. Interesante porque son 114 votos en los que están Correísmo o Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, ADN y Suma y algunos otros independientes. Incluso creo que están en estos los votos de Pachacuti con respecto de la conformación de las 114 comisiones. Seguiremos analizando y abordando este tema mañana porque se nos ha acabado el tiempo. No quiero cerrar este espacio sin comentar brevemente. ¿Tenemos todavía un par de minutos o ya no? Sí tenemos, chévere. Con respecto de lo que fue el discurso del presidente Lasso en un evento en donde entiendo entregó algunas viviendas en el Palacio de Carondelet. Entiendo que hay dos cortes. Si pueden soltar los dos seguidos o como ustedes me digan y con eso cerramos. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador. Quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Hemos hecho bastante. Y ya verán qué libros se los dedico a mis detractores. Se los dedico a ellos, que dijeron que Lasso no hizo nada, para que tengan que leer y no hablen pendejadas. Eso dejamos el día martes, para que vean en detalle todo lo que hemos hecho en seguridad. Combatir el narcotráfico. Más de 560 toneladas de droga. Hemos golpeado el bolsillo de los narcos en más de 25.000 millones de dólares. Claro, les dolió en el bolsillo y reaccionan con violencia en las cárceles y en las calles y se ponen a disposición de grupos políticos. Y así es como ciertos grupos políticos vinculados con grupos delincuenciales organizados que trafican con droga, que extorsionan y que matan hasta candidatos a la presidencia de la República. En manos de ellos estamos. Esa asamblea está llena de asambleístas responsables de este fenómeno que vive el Ecuador. Lo repito para que quede claro. Grupos políticos vinculados a grupos delincuenciales organizados que trafican droga, que extorsionan y que también asesinan a candidatos a la presidencia de la República. Ojalá que la justicia camine a paso rápido para que se conozca con claridad los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Bueno, pues presidente, si usted sabe quiénes fueron los asambleístas que están detrás del asesinato de Villavicencio, le invito públicamente a que se acerque usted personalmente a la fiscalía y ponga la denuncia y deje de estar ya haciendo el ridículo todavía hasta el último. Faltan 3 días, usted sigue siendo el presidente de la República y lo que sigue haciendo con intervenciones como la de ayer, lamentablemente, es el ridículo y restándole valor justamente a esa condición de mandatario, de jefe de Estado, de presidente. Dice que deja el libro dedicándolo a sus detractores. Yo pensé que el libro lo iba a dedicar a los ecuatorianos a los que usted sirvió. Eso habría sido mucho más de caballero, de mandatario. Dedicarle el libro a sus mandantes, a quienes dice que les dio vivienda, salud, educación, a quienes dice que ayudó a
combatir la desnutrición infantil, que es lo que ahora pretenden con esas cifras manipuladas y manoseadas por el INEC, venderle a los ecuatorianos como el gran logro de su gobierno. A ellos dedíqueles el libro, porque usted sigue con su discurso nuevamente cargado de bronca, cargado de ira, de furia en contra de sus detractores políticos. A los ecuatorianos, para los que usted trabajó durante estos 900 días, a ellos dedíqueles el libro. Les dedique el libro a los que llama zánganos, nuevamente. Nuevamente, vuelve al uso de los adjetivos y de los insultos y dice que ojalá lean este libro para que no anden leyendo pendejadas. Vocabulario nada apropiado para un jefe de Estado, ¿no? Pero finalmente usted es el presidente, sabrá cómo habla, cómo se viste, qué es lo que hace. Ya serán los ecuatorianos, digo, los que lo aplaudan o lo rechacen. Creo que en este momento, por las cifras que han mostrado las encuestadoras en los últimos días, lo que está clarísimo es que la gran mayoría de ecuatorianos le hemos expresado de diferentes maneras rechazo. Se carga contra Correa, el que vive en Bélgica, se carga contra Nebot, el que más pasa en Miami que acá, y lo dice un presidente que durante los 30 meses de gobierno pasó 30 veces fuera del país. O sea, pues que hay que tener cara para eso, ¿no? O sea, Nebot por último no es funcionario, ya no es alcalde ni es nada, puede irse las veces que quiera, no solo a Miami, sino a donde le dé la gana. Pero usted en 30 meses de gobierno, 30 viajes, presidente. Y descarga contra una de sus aliadas incondicionales, una de las que pedía además el voto para Guillermo Lasso en 2021, María Paula Romo. Y no solo en 2021, desde el 2017 María Paula Romo venía pidiendo el voto para Lasso. Y dice que ella desde Washington mueve los votos en la asamblea y no sé qué. Y por último, esta advertencia no es ni para Correa, ni para Nebot, ni para el mismo Noboa. Esta advertencia es para ustedes. Es para los ciudadanos, para nosotros. Y esto sí me da terror, porque dice que el 2025 va a volver. Como los ecuatorianos, está demostrado que tenemos muy mala memoria. La advertencia de Lasso de que el 2025 va a volver, a mí me da terror. Porque en este país el hombre tranquilamente puede llegar a la segunda vuelta. Ahora sería fantástico que los ecuatorianos, a Lasso, en el 2025, que ojalá se presente como candidato, sería ideal. Como en esta, por ejemplo, habría sido ideal que se presente a la reelección después de decretar la muerte cruzada para ver qué tan buen presidente fue y que los ecuatorianos sean los que le digan, ratificándole, qué bestia, qué presidente, el mejor de la historia. O quizás habría peleado el último lugar con Javier Hervas, Yacu Pérez y Bolívar Armijos. Pero si se presenta, ojalá sea democráticamente el pueblo en las urnas el que finalmente entierre políticamente a Guillermo Lasso. Pero esa advertencia sí que me dio escalofríos, me dio esa advertencia, el 2025. Qué miedo.